Hoy estamos en un domingo especial porque estamos en las fiestas del Señor. Coincide esta semana, ¿cierto? Que hoy muchos están hablando del domingo de resurrección. Y coincide con que en el calendario bíblico es precisamente el día de primicias, el día en que el Señor resucitó. El día en que el Señor resucitó. Entonces hoy vamos a hablar de lo mejor de lo primero. Lo mejor de lo primero. Y esa palabrita en amarillo ahí que está, bikurim, ¿sí? Es en hebreo que significa primicias. Pero el centro es lo mejor de lo primero. Y es de lo que vamos a hablar hoy un poco, acerca de qué es esto de las fiestas un poco también. En Eclesiastés 3:1 dice, hay una temporada señalada para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Estamos en una temporada que es de fiestas, de celebración. Esta semana tuvimos la puesta en escena. Estuvo esto muy lleno, ¿cierto? Algunos quedaron agotados del voltaje, al parecer, ¿sí? Otros aprovecharon hoy para salir y demás. Pero ¿qué dice el Señor acerca de los tiempos cuando dice que hay un tiempo señalado para todo? El Señor le da a su pueblo un calendario profético que habla acerca de lo que Él iba a hacer en Cristo Jesús. Desde antes, ¿sí?, de que ellos ni siquiera comprendieran que iba a venir el Mesías. Parte de ese calendario, Deuteronomio 16:16, son las convocatorias que el Señor hace. En Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, entonces marca una primera temporada en el año. Luego dice, en la fiesta de las semanas, una segunda convocatoria y debían peregrinar a Jerusalén. Y en la fiesta de los tabernáculos, una tercera convocatoria. Y dice, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Mírale las manos al que está a tu lado, sin juzgar. No, solo las estaba viendo, dile. Solo las estaba viendo, ¿no? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? Y establece un calendario profético donde divide el año en 3 grandes temporadas. Algunos cuando leemos esto en el Antiguo Testamento, algunos cuando llegamos a la iglesia cristiana, se nos enseña acerca de los judaizantes. Y de, ojo, con las personas que guardan lo que guardan los judíos, porque esos son los judaizantes. Y empieza uno a cogerle una fobia a ciertas cosas como las fiestas, como el sábado, como principios que hay en la escritura, porque uno dice, yo no me quiero desviar, no me quiero convertir allá en una secta y terminar haciendo cosas que no son. Pero no vemos lo que dice la escritura y el propósito por el cual están esas cosas ahí escritas y nos perdemos de la riqueza que hay. ¿Por qué? Porque en Levítico 23, cuando da todo un listado de las convocatorias que Dios hace, anuales, comienza con la temporada de panes sin levadura y menciona 3 fiestas porque ocurren una detrás de la otra, que es Pascua, panes sin levadura y primeros frutos. Y cuando uno las ve por encima dice, ok, la Pascua de los judíos, recuerdan que salieron de Egipto y que marcaron los dinteles de la puerta con sangre. Panes sin levadura, recuerdan que les tocó salir tan aprisa que el pan no tuvo tiempo de leudarse. Y le meten hierbas amargas para recordar la esclavitud de estar bajo Egipto. ¿Sí? Cómo se sentía este sistema opresor, estar bajo Faraón, las duras cargas que habían en Egipto. Y primeros frutos es la que vamos a ver hoy, entonces ahorita la comentaremos. Recuerdan que por fin pasaron de esclavos a tener su propia tierra, cosecharla y tener que presentarle a Dios, cosa que no podían hacer en Egipto. Entonces, si nos quedamos con eso, pues nos quedamos con algo muy bonito, pero que nos recuerda un pasado antes de Cristo. Pero resulta que en Jesús se le da la imagen completa, se muestra por completo lo que quería mostrar el Padre. Cristo es nuestra Pascua. La sangre de Jesús es la que nos ha marcado, por la cual el ángel de la muerte no nos va a tocar, por la cual vamos a poder resucitar, por la cual nuestros pecados son perdonados. Y no solamente eso, sino que nuestra maldad es limpiada. Recordemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Él es el pan sin levadura que fue sepultado. Y entonces Cristo muere no en cualquier día,
muere en la Pascua. Qué coincidencia. No es que coincidencia, era el calendario profético de Dios. Es sepultado durante panes sin levadura. ¿Qué coincidencia? No, no es coincidencia, era el calendario profético de Dios. Él se los había revelado lo que iba a pasar con Jesús. Resucita en primeros frutos. Qué coincidencia, cuando se presentaba la primera gavilla, ¿sí? La primera parte de la cosecha en el templo delante del Señor para consagrar y agradecer todo lo demás. Qué coincidencia que Él resucitó ese día. No es coincidencia. Él es la primicia de la resurrección, lo dice la Escritura. Entonces vemos cómo estas fiestas tienen un componente profético y cómo el Señor divide el año en 3 grandes temporadas. Después de primeros frutos, debían contar 7 semanas y al siguiente domingo de esas 7 semanas, o sea, 50 días después, debían celebrar la fiesta de las semanas o Pentecostés. Pentecostés significa 50, ¿sí? Y era ese conteo. Y el Señor dice, es una de las temporadas. ¡Qué coincidencia! En Pentecostés, ¿qué ocurre con la iglesia? ¿Qué se derrama sobre la iglesia? El Espíritu Santo. No era coincidencia. ¡Ay, coincidió con las fiestas de los judíos! No, el Señor le reveló a su pueblo lo que iba a acontecer con su Hijo, porque el centro de todo es Jesús. Es Jesús. Y luego vienen unas fiestas que se celebran en el 7º mes del calendario bíblico, la temporada que se llama de tabernáculos. Ocurren 3 fiestas, que es la de Día de Trompetas, el día que nadie conoce, ¿cierto? Que nos habla del regreso del Señor. El Día del Perdón, de la expiación, que nos habla del juicio, cuando apartará unos a la derecha, otros a la izquierda. Y tabernáculos, que nos habla de ese habitar con Él por siempre. ¿Sí? Aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. Entonces, eso es lo que dice, y esa es la temporada en que estamos en este momento, en la temporada primera, que es la de panes sin levadura. Por eso esta semana, el martes en la noche, tuvimos la Pascua, luego comenzó panes sin levadura, y hoy estamos en primeros frutos. Recordando que Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. ¿Por qué coincide este año que justo hoy también está la Semana Santa y se celebra Domingo de Resurrección? Resulta que hacia el 3º o 4º siglo, la iglesia cristiana seguía el calendario bíblico de acuerdo a los tiempos que medían los judíos. Pero con el emperador Constantino, y por querer desligarse de los judíos, decidieron cambiarlo. Y dijeron, ya no vamos a celebrarlo conforme al calendario anual como Dios lo entregó. Vamos a hacerlo después de el equinoccio, creo que ocurre ahorita en la primavera. Y entonces ahí es cuando vamos a contarlo. Y por eso la Semana Santa cada año cambia. Cambia y por eso no coincide con el calendario bíblico y con la medición que hace el pueblo al cual el Señor le confió estas cosas. Pero es interesante ver que la iglesia lo hacía sincronizadamente. Y fue luego por causa de un emperador, de unas reformas, que empezaron a desligarse de estas cosas. ¿Por qué? Por el odio que le tenían al pueblo judío en su momento y demás. Pero bueno, eso es motivo de otra historia. En el que Ezequiel 46:9 da una promesa para estas temporadas. Estamos en una temporada de las que el Señor marca, de las 3 grandes temporadas. Y dice en Ezequiel 46:9, cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, hoy estamos en una de las fiestas señaladas, y hemos venido delante de Él. Dice, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur. Y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. ¿Estaba dando el Señor tan solo un tema de logística? Bueno, es que si entran acá miles de personas, pues se van a devolver, puede haber no, entonces vamos a entrar por acá y salir por acá, como nosotros lo hacemos por tema de logística, ¿no? La cena la tomamos por este lado y salimos por allá. No, está hablando aquí de un diseño, ¿sí? No salgas de esta temporada como entraste. No te pierdas de esas temporadas del Señor, de estas oportunidades. No salgas de esta temporada como entraste, sal mejor. Sal
mejor? ¿En qué temporada estás delante del Señor? ¿Lo estás conociendo? ¿Mm? ¿Estás hasta ahora creciendo en Él? ¿O Él te está llamando a regresar al primer amor? Cada vez que tenemos un encuentro con el Señor, llámese en un grupo, en un devocional, un grupo de crecimiento, grupo de mujeres, de hombres, etcétera, de jóvenes, son oportunidades donde entramos a tener esos encuentros. ¿Y qué es lo que anhela el Señor? Que no salgamos como llegamos, porque pues el que pierde eres tú. O sea, ¿quién pierde el tiempo? Yo. Si yo voy a estas temporadas, voy a estos encuentros con el Señor y salgo por el mismo lugar, salgo tal cual como llegué, pues chévere, pues igual, bueno, por lo menos no, me siento que hice algo más productivo con mi mañana de domingo. Pero el Señor quiere que vayamos mucho más allá, que salgamos mejor de lo que entramos. Amén. Amén. ¿Quiénes quieren salir mejor de lo que entraron una de esas temporadas? Amén. Sí, para nosotros, para nuestras familias, para nuestra congregación, por nuestras comunidades, ciudades y naciones, es lo que anhelamos. En números, perdón, estoy comiendo hoy la GC, me está saliendo lo ayuno. Los números 29, del 1 al 4 dice: cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Y vemos en la escritura algo muy sencillo. Establece un conteo de 7 años. Y resulta que en el 2023 se dio inicio de esos ciclos de 7, en que comienzan a contar 6 años para trabajar, un año sabático. De ahí viene el tema del año sabático. Es un diseño entregado por Dios. Y hablamos de cómo en el 2023 el Señor nos llamaba a que era un año de siembra. Eso se dio en el 23 de marzo del 2023, que fue cuando comenzó ese nuevo año y nuevo ciclo de 7 años. En el 2024, el 9 de abril, nos hablaba de la cosecha. Y durante ese año estuvimos hablando, ¿cierto?, de que era tiempo de cosechar, en sembrar, ¿qué vas a sembrar tú? En cosechar, ¿qué vas a cosechar tú? Para poder cosechar, pues tienes que sembrar. Entonces, ¿qué estás sembrando en tu cónyuge? ¿Qué estás sembrando en tu mamá? ¿Qué estás sembrando con tus hijos? ¿Qué estás sembrando con tus compañeros, con las personas que te rodean? Quieres cosechar amor, pero no estás sembrando amor, ¿cierto? La cosecha me habla mucho de lo que yo debo sembrar. Debo evaluarme. Estoy cosechando, sí, cantaleta. ¿Qué estoy sembrando? Desobediencia, rebeldía. ¿Qué estoy sembrando? ¿Por qué estoy cosechando estas cosas? Pero ese no es el tema, ¿no? Luego, el año pasado, hablamos de que era el año de compartir, porque el tercer año la Escritura lo llama el año del diezmo. Y entonces hablamos de cómo el principio espiritual era la generosidad. Y era, siempre es un buen tiempo para compartir, ¿no? Pero el énfasis era, ojo, ¿cierto? ¿Qué vas a compartir tú? De tus dones, de tu tiempo, de tus talentos, de lo que el Señor te ha entregado. Y el 19 de marzo de este año, que comenzó ese cuarto año, buscamos una palabra para ese cuarto año. Y resulta que en Levítico 29, 23 al 25 habla del cuarto año. Dice: cuando ustedes entren en la tierra, planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Pero en el cuarto año, todo su fruto les será santo, consagrado. Una ofrenda de alabanza al Señor. Llegó cumpleañero. Muy bien. ¿Sí? Toca, ahorita le damos la promesa y los chocolaticos. Muy bien, muy bien. En el cuarto año, todo su fruto les será santo, consagrado. Es lo que significa santo, consagrado. Y dice: en el quinto año comerán de su fruto para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor, su Dios. Y ahí fue que recibimos una palabra, ¿cierto? Que este es un año de consagra. Amor y restauración, consagra. Tiempo de consagrar. Y la pregunta era: ¿qué vas a consagrar? Tú. Y a la persona que está a tu lado: ¿qué vas a consagrar tú? Una pregunta retórica, ¿no? Tranquilo. Entonces estamos en esta temporada de fiestas. Tuvimos ahorita el miércoles 1 de abril la Pascua, que cuando ponemos una fecha, por ejemplo dice 1 de abril, quiere decir que comienza a las 6 de la tarde del día anterior. Entonces por eso la puesta en escena del día anterior, que fue la premier de la puesta en escena, fue parte de esa celebración de Pascua. También esta temporada que tuvimos, ¿cierto?, de la puesta en escena el jueves y el viernes. Pan sin levadura. Hablábamos de comer pan hecho en casa, entonces dimos harina, invitamos a llevarse el pan.
para hacerlo en los hogares y comerlo. Algunos lo trajeron hoy para celebrar la cena, ¿cierto? No sé si ya es de los que están acá adelante o si cada quien lo tiene ahí, pero si tú has traído pan hecho en casa también para celebrar la cena, pues qué bonito, ¿sí? Tú ves si lo sacas ahorita en el momento en que hagamos la cena para compartir con otros, pero acá también hay pan para compartir ahora. Tuvimos también la tarde especial para niños, ayer a las 3 de la tarde, con el tema de panes sin levadura. No sé si la pastora o alguna de las maestras que estuvo quiere comentar algo así de cómo se vivió eso, de animarnos. Desafortunadamente no pude traer a mi media docena de niños porque estaban todos con gripa. Pues realmente fue un tiempo especial creo yo, pues lo disfrutamos para los niños y los papitos que vinieron. Realmente el objetivo era que ellos pudieran de una manera agradable y en medio del juego entender qué era levadura y lo que no era levadura. Entonces tuvieron su tiempo de juego, su tiempo de explicación, su tiempo de interiorización. Y bueno, creo y espero por lo que me decían los papás que muy claro se habían llevado la enseñanza de las levaduras que tienen que sacar de su vida y lo que tienen que manifestar en sus corazones que no son levadura. Entonces, pues lo disfrutamos, lo gozamos y ese fue nuestro primero Dios de ayer. Gracias, Paz. Y hoy estamos en primicias, lo primero de la cosecha, hemos dicho, lo vamos a hablar durante el culto. Entonces aquí estamos cumpliendo, ¿sí? Con esto delante del Señor. ¿De dónde sale la fiesta de las primicias? Está, como lo dijimos, en Levítico, pero la menciona específicamente en Levítico 23, del 9 en adelante. Dice, el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando ustedes entran en la tierra que yo les daré y sieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. O sea, sembraban, por fin tenían tierra, porque dice, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré. O sea que tú no puedes celebrar primicias si no tienes un campo que cosechar. No un campo literal, ¿no? Nuestros campos hoy en día, ¿sí? Se ven en muchas maneras, ¿no? Campos espirituales, pero también campos naturales. Dice, cuando entren en la tierra que yo les daré. Entonces, esta es una fiesta que no es para esclavos. Ellos no podían haber celebrado esto en Egipto, porque toda la cosecha le pertenecía al faraón. Entonces, ojo el que dice, es que yo no tengo que darle al Señor. ¿Estás en esclavitud? ¿Toda la cosecha le pertenece a alguien más? Triste. Entonces, el Señor los saca de Egipto y les dice, cuando entren en la tierra, o sea, les da una fiesta profética con promesa. O sea, ¿por qué les da todo un diseño para esta fiesta? Porque les está asegurando, les voy a dar una tierra, te voy a bendecir y te voy a bendecir para que bendigas a otros, no para que te quedes ahí en todo tu campo. Te voy a bendecir para que la primicia, lo primero que brota del campo, lo marques para que en el día de primicias tomes ese manojo y lo lleves y lo presentes delante del Señor en el templo para consagrar toda la cosecha. Pero ese primer manojo, esa primicia es para el Señor. Entonces se hacía en fe, porque empieza a brotar y tú marcas lo que brotó y por pura fe, el solo hecho de marcarlo, y lo decían en voz alta, estas son las primicias que dan consagradas para el Señor. Y si no brota nada más, y tú ya dijiste que eso era para el Señor. Entonces era un acto de fe el decir, uy, esto es tan solo lo primero de todo lo que se va a ver acá. Y ya quedó consagrado para el Señor. Entonces, es una fiesta con promesa que solo se puede celebrar en la tierra prometida y solo la pueden celebrar personas libres. Ahora, ¿quién nos hace libres a nosotros? Jesús. Si el Hijo los libertara, verdaderamente serán libres, dice la Escritura. Él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. Al día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá
el mismo día en que sea mecida esa gavilla, esa primera parte de la cosecha, ofrecerán un cordero de un año sin defecto como holocausto al Señor. ¿Qué es lo bonito? Este día es el día que Jesús resucita. O sea, mientras en el templo, mientras estaban madrugando a traer el manojo, ahora el manojo no se presentaba con la espiga, era de la cebada, debía ser golpeado para sacar el grano. Luego se dice que ese grano lo tostaban un poco, luego lo molían, lo refinaban y todo eso ocurría, ¿sí?, en ese día para presentarlo delante del Señor como ofrenda. Mientras todo eso estaba ocurriendo, Cristo resucitó y Cristo se presentó delante del Padre como ese primer fruto de la resurrección, diciendo: yo soy el primero de muchos, en pura fe, porque todos sus discípulos lo habían abandonado. Entonces no se veía nada en el campo, pero Cristo se presenta delante del Padre. Por eso cuando María lo va a abrazar, recuerdan que él le dice: no, espérate, que no me he presentado delante del Padre. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la fiesta de las primicias. Y él presentándose en el templo celestial delante del Señor como esa primicia que debía ser mecida. Eso es hermoso. Y por pura fe, Cristo, la primicia, se presenta creyendo que un día ese campo iba a producir mucho más. Dile a la persona que está a tu lado: mucho más. Nos vio a nosotros. Por pura fe, nos vio a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Fruto de esa primicia. Y creyendo que un día nosotros vamos a ser parte de esa resurrección, de esa cosecha completa. Y ya nos ha estado cosechando, ¿no?, todo el proceso, los procesos que estamos viviendo. Pero entonces, un principio que encontramos aquí es que los esclavos no pueden dar generosamente, porque los esclavos no tienen tierra, no siembran para sí mismos, siembran para otro, para el faraón. Entonces, esta es una fiesta para personas libres. Por eso nosotros celebramos, porque ¿quién nos ha hecho libres? Jesús. Por eso la fiesta de primicias es una fiesta de celebración. A diferencia de lo que son a veces otras fiestas, que es más de, cierta introspección y demás, aunque nosotros siempre le metemos de eso a todo, ¿no? Así nos gusta, pero es celebrar que Jesús, la primicia, ha resucitado y que por la fe en Él nosotros vamos a ser también llevados, ¿cierto?, como esa gran cosecha para Él, que vamos a tener acceso a esa resurrección, que vamos a habitar con Él para siempre y que desde aquí y ahora podemos conocer y empezar a disfrutar esa vida eterna, que dice Juan 17:3, que lo conozcamos a el Padre, ¿cierto?, a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Pero entonces aquí en el principio de las primicias encuentra uno algo muy interesante. Claro, la generosidad no la pueden aplicar personas que son esclavas. Y no estoy hablando únicamente de generosidad con recursos económicos, con tiempo, emocionalmente, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero continúa diciendo Levítico 23, versículo 3 en adelante: la ofrenda de cereal, y da las medidas, cómo será la ofrenda de flor de harina, cómo la mezclaban con aceite, cómo la colocaban en el altar del sacrificio para que se encendiera, para que fuera un aroma agradable delante del Señor. Y dice que también echaban vino en esa ofrenda. Entonces traían ya la harina, o sea que esa primicia la había pasado el proceso, como el que ya vimos hace 8 días del proceso del trigo, pero con la cebada, y la colocaban con aceite, la quemaban en el altar, le echaban vino para hacer esa ofrenda de primicias delante del Señor. Y dice algo muy interesante: hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Entonces algunos dicen: pero ¿cómo así? Si hace 2 días comenzaba, o hace 3 días
según cuando cayera, ¿no? Comenzaba la fiesta de panes sin levadura y comían pan y todo lo demás. No, aquí está hablando es de la nueva cosecha. La nueva cosecha. Nadie podía consumir del resto de la cosecha hasta que se hubiera consagrado esa primera parte para el Señor. O sea, hasta que no se presentara la primicia al Señor, no podían consumir lo demás. Hasta que no hubiese ese primer acto de consagración. ¿Cuántos no podrían ir a mercar si no pudieran mercar hasta que presentaran esa primicia, ese diezmo al Señor? Si hubiera un sistema automatizado, metámonos así en lo que quiere hacer el nuevo orden mundial, ¿no? Controlar cada transacción que hacemos y demás. Que la tecnología está ahí para hacerlo. Y si hubiera algo en tu cuenta que la bloqueara hasta que tú no hicieras la primera ofrenda al Señor. ¿Cuántos años de ayuno ya llevarían algunos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? Y aquí el principio era, el Señor es lo primero. Y no nos atrevemos ni siquiera a tocar el resto hasta haber consagrado esto al Señor. Y como el Señor escogió a su pueblo y le dio estos lineamientos, qué bueno que no escogió un pueblo latino, porque nosotros somos muy frescos. ¿Sí o no? Ya el Señor sabe que eso está consagrado. El Señor sabe que todo eso le pertenece. El Señor sabe. No tengo que hacer nada, no tengo que mostrar nada. No, el Señor sabe. El Señor conoce mi corazón. Sí, Jeremías. ¿Qué dice Jeremías del corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué es lo que dice la cultura de este mundo? Sigue tu corazón y no fallarás. Se escucha ahí la serpiente antigua hablándole a la cultura cultura moderna. Pero ese no es el motivo de esta historia, ¿no? Entonces era muy especial. Hasta que no consagraban, no lo presentaban, no podían hacer uso del resto. Entonces las primicias parten del principio de consagración. No se come lo demás hasta consagrar lo primero al Señor. Entonces estamos en un año de consagración. Es la palabra que hemos percibido, consagrar el fruto. Entonces todo esto es para que lo mastiquemos delante del Señor, ¿no? ¿Qué nos estará hablando el Señor? ¿Qué me está hablando? ¿Qué nos está hablando como familia, como congregación, comunidades, ciudades, naciones? Pero en lo que me compete a mí como individuo, como familia, nos está hablando de la consagración. Las primicias hacen parte de ese principio de consagración. Y no se come lo demás hasta consagrarlo primero al Señor. ¿Y cuántas veces nos apresuramos a hacer cosas y no lo ponemos delante del Señor? No lo ponemos delante del Señor. Y luego no se dan las cosas, nos estrellamos y decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Yo nunca te mandé a hacer eso. No lo pusiste en oración delante del Señor. O sea, una primera manera de consagrar un proyecto delante del Señor es diciéndole, Señor, ¿esto sí es por este lado? Porque a veces como somos tan sabios en nuestra propia opinión, pues el Señor ¿cómo no va a querer que yo haga esto? Y todo es una cuestión de actitud, ¿no? Yo asumo que el Señor, el Señor te debe pedir consejo a ti, ¿sí? Porque con esa actitud lo he puesto ni siquiera en oración ni decir, Señor, si es este el camino por el que debo andar. Y cuando hacemos esas pequeñas, grandes oraciones, son poderosas. Porque estamos diciendo, Señor, quiero que esto sea para ti. No quiero ir por el camino que tú no tienes para mí. Entonces en Romanos 11:16, siguiendo ese principio de consagración, dice, si la primicia de la masa es santa, consagrada, también lo será toda la masa. Y si la raíz es santa, consagrada, también lo son las ramas. Entonces el principio de la consagración es que ellos no necesitaban llevar toda la cosecha para consagrarla, pero que con consagrar una parte, todo lo demás era consagrado, santo, apartado para el Señor, para su gloria, para su honra. Y eso es muy especial, ¿no? Esto nos habla de que también de personas. Cuando alguien llega al Señor, es la primicia de su casa. Y por esa persona, y según
el testimonio de esa persona, ¿cierto? Todo lo demás va a ser santo. Es parte de la promesa que el Señor hace, ¿no? La que siempre nos aferramos los que tenemos aún familiares, que anhelamos, ¿cierto? Que rindan sus vidas a Jesús. Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Qué está diciendo? Tú eres la primicia. Ya si ahorita te sientas sola o solo, como Jesús, el día de resurrección, todos habían huido. Todos. Solo unas cuantas mujeres fue allá al sepulcro. Ya fueron a ver qué había pasado. Los demás, los discípulos estaban escondidos. Era el único. Era el único. Y de inmediato no se levantó la iglesia, hay millones de millones. Pasaron 50 días para que Pedro predicara, para esa primera cosecha de 3,000 en Jerusalén, pero luego todo lo que aconteció, ¿sí? Año tras año, década tras década, siglo tras siglo, para que hoy, un día como hoy, ahora sí millones de personas alrededor del mundo, estén en una congregación, alabando al Señor, buscando hacer su voluntad, unidos como congregaciones y celebrando en la gran mayoría que Cristo ha resucitado. Pero Él era el único. Entonces Él se puede identificar con nosotros en que cuando nos sentimos solos, que somos los únicos que estamos ahí haciendo estas cosas, Jesús también lo vivió. Pero ¿sabes algo? No quedó solo. Amén. Entonces ten fe que no vas a quedar solo, no vas a quedar sola. Entonces, en esta semana, en la Pascua, preguntas que nos hacemos: ¿a qué debo morir? ¿Qué debo sacrificar? Con panes sin levadura, preguntas de reflexión que nos hacemos: ¿qué debo sepultar? ¿Qué debo sacar de mi vida? ¿Qué me está contaminando? Pero con las primicias, que es esa resurrección, ese presentar, ese consagrar delante del Señor, preguntas que surgen para que las podamos meditar. ¿Qué debe resucitar? ¿Qué debo retomar? ¿Qué debo hacer en el Señor, obviamente, que he dejado de hacer? O sea, no es, ay, sí, dejé una serie en Netflix empezada el año pasado, no me la terminé, voy a ir a terminármela de ver. Por favor, o sea, es obvio que estamos hablando en el Señor, pero por si acaso se aclara, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tengo para entregarle al Señor? ¿Cuál es mi primicia? ¿Qué es lo que puedo consagrar, presentar al Señor en esta temporada? Y no estoy hablando de aquí, hoy, ya, de temporada. Preguntas para reflexionar. De aquí a Pentecostés, 50 días. Hoy inicia una cuenta regresiva de 7 semanas para llegar a esa celebración de Pentecostés. Desde antes de que iniciara este año, cuando nos reunimos con el presbiterio, surgió una expectativa porque es un año de consagración. Y hablábamos mucho de lo que el Señor ha hecho énfasis en cuanto al aceite, en cuanto a la oración, en cuanto a la búsqueda de esa manifestación de su Espíritu. Y hay una expectativa preciosa de lo que el Señor ha hecho y lo que ha empezado a hacer este año, la puesta en escena. Toda esa consagración de los que estuvieron acá. Muchos de ellos consagraron sus primicias de vacaciones. Algunos de ellos, por ahí escuché a alguien que me contó que alguien le ha contado, entonces esto es de segunda mano, pero lo que entendí es que alguien pidió vacaciones para poder dedicar, real, muchas gracias, fue real, vacaciones para poder dedicar ese tiempo para la preparación de lo que era la puesta en escena. Entonces a veces las primicias se ven más allá que tan solo, ¿sí?, esa primera transacción. Ese dedicar al Señor. ¿Qué es lo mejor que tengo para entregarle al Señor? Entonces hay una expectativa de este año en cuanto a ese fluir del Espíritu Santo, porque todos tenemos el Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, en nosotros, y hemos tenido manifestaciones de Él. O sea, eso es la vida cristiana. No estaríamos aquí si no fuera por el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Pero eso no quiere decir que no anhelemos más y más de su manifestación y de su fluir en medio nuestro. Entonces hay mucha expectativa este año, por eso el énfasis que hacemos en cuanto a que viene Pentecostés, ¿sí?, que el Padre sea el que nos muestre y el que nos lleve, ¿sí?, a vivir eso todos los días de nuestra vida, que no tenemos que esperar una fecha en el año para nacer de nuevo, para tener el Espíritu Santo, para vivir estas cosas. Pero como son temporadas proféticas de oportunidad, queremos decir al Padre:
Todas estas cosas, que sean momentos de poder presentar lo mejor que tenemos delante de Él. Amén. ¿Cuáles son esas primicias, perdón? Como es resurrección, ¿cuáles son esas primicias que he dejado de presentar al Padre? Esos pequeños grandes avances, el devocional, la lectura de la Biblia, oración, ofrendas, servicio, disciplinas espirituales. Solía darle al Señor lo primero de mi día, pero ahora como tengo el desorden de la hora en que me acuesto, entonces me levanto es con afán y no logro ni siquiera darle esos primeros minutos. Y no es darle toda una hora. Si se puede, bien, pero si no se puede, pero esos primeros minutos, ¿con qué es lo primero que me levanto? ¿Qué es lo primero que pienso cuando me siento en la cama, cuando abro mis ojos y me quedo ahí esos minutos? Uy, hoy toca el trabajo y toca esto, y se vence tal recibo, uy, no me han consignado y tengo que ver esto, el celular, a ver qué pasó, uy, bombardeo en Irán, uy, rescataron a los soldados, venga, veo, sí, uy, que estos videos, pasa media hora, ¿no? Ay, no tuve tiempo y para orar. La puesta en escena, ¿no? Que nos hablaba de las pantallas y de toda esa distracción. Entonces, a veces no es que no tengamos tiempo para hacer las cosas, es que no son prioridad. Imagínate si mi prioridad antes de ver el celular fuera una oración. Un agradecimiento. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y algo tan sencillo, una pequeña, gran oración. Que le está diciendo a los testigos, antes que mi celular está el Señor. Antes que la guerra en Irán está el Señor. Antes que las elecciones está el Señor. Antes que la protesta está el Señor. Y ya todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces aquí es una temporada para retomar, para que resuciten cosas, para retornar a ese primer amor. Los que tienen esto ya realizado, para afianzar. Porque el que se crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Continuamos. Entonces, primicias, lo que ya dije en un principio, de la palabra bikurim en hebreo significa abrir. Abrir el vientre. Está asociada con los primogénitos, el primer hijo que tiene una mujer, el primogénito. El primer fruto de un árbol, porque abre la rama, abre, es el primero en abrir. Todo aquello que abre es la primicia, lo primero en algo. Entonces, lo que les decía, hay personas que dicen, mi primicia, y al principio del año, o en el momento en que su contrato se renueva, tienen un aumento de sueldo, y dicen, esa porción del aumento, estaba ganando, ¿sí? 2 millones, ahora gano 2.300.000. Esos 300 de aumento, primicia, y lo presentan como su primicia, esa primera porción. Y dicen, esa es mi primicia. Otros dicen, no, yo como trabajo por nómina, entonces cuando llegan las cesantías al principio del año, el interés de cesantías, ese es mi primicia. Y lo presentan. Otros estaban esperando 1 año, 2 años para arrendar algo, lo colocan delante del Señor, oran por eso y por fin se les arrienda. Y dicen, uy, no, ese primer arriendo para el Señor. Y esa es su primicia. O sea, es algo que el Señor, ¿sí? Y uno lo debe vivir por fe delante del Señor y cada uno como lo perciba. Hemos escuchado testimonios de otras personas que dicen, yo todos los meses, además de dar mis diezmos, mis ofrendas, el primer día de salario lo dedico al Señor, como mi primicia. Y hay personas aquí que todos los meses están dando primicia. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto es un día de salario mío? Esa es la primicia. Y no juegan a reemplazar, ¿no? Bueno, ahora ya no voy a dar diezmo, voy a dar primicia. No, ahora ya no voy a dar ofrenda, lo voy a llamar primicia. O sea, qué autoengaño. Estas son cosas que se viven por fe. ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento, diezmo, que la ofrenda, que la primicia? No, dice que iban y entregaban todo a los pies de los apóstoles. Bueno, ¿cómo lo de las ofrendas? Ahí sí, ¿cómo es lo de las ofrendas? Porque el entregar todo, o sea, era tal la generosidad y es tal la generosidad que provoca el Espíritu Santo en la vida de uno, que las cuentas quedan a un lado. Cuando tú estás dando, ¿qué cuentas hay? No tienes que ponerte a pensar, ¿me pasé? ¿No me pasé? ¿Sí cumplí? Cuando el principio es la generosidad. ¿Cuál es el principio en el Nuevo Testamento? Generosidad. Ayuda al necesitado. Ayuda para la obra del reino.
¿Cuál es el primer viaje misionero que hace Pablo? Para levantar una ofrenda para ayudar a Jerusalén porque había hambruna. El gran propósito del viaje misionero del apóstol Pablo, levantar una ofrenda para los necesitados en Jerusalén, ¿no? Ojo, no era para comprarse un barco para poder predicar a las naciones. Sí, que hoy en día, ¿no? Necesito un avión privado para poder ir y bendecir a las naciones y orar por ellas desde mi avión privado. Por favor. Sí, era para ayudar a los necesitados en la iglesia en Jerusalén. Entonces las primicias, hay muchas maneras de hacerla, cada quien delante del Señor. ¿Cuál es el principio de todo? Generosidad. Toda persona nacida de nuevo es generosa, generosa. ¿Qué le damos a Dios? ¿Lo que queda o lo primero? De nuestras energías, de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Porque las primicias tienen que ver con lo primero. ¿Cuál es la cultura latina del dar? ¿Qué le damos a los necesitados? Limosna, las monedas. Algo que nos da hasta pena, a veces, llevar solo monedas para pagar algo muy costoso a una tienda. No voy a cambiar los billetes porque qué pena, todo ahí, la fila y la gente esperando. ¿Qué nos acostumbra la religiosidad latina por medio de el catolicismo, como se vive en América Latina? Porque tú vas a ver, la palabra limosna no significa lo que nosotros, como nosotros la vemos como monedas. La palabra limosna tiene que ver con el ofrendar, no habla de una pequeña cantidad. La mentalidad de miseria latina, de esclavos, todavía estamos en la época de la colonia, ¿no? De personas colonizadas, nos llevó a asociar limosna, moneda. ¿Y qué es la moneda? El cambio hoy en día. ¿Qué es el cambio hoy en día? Lo que me sobra. Me comí una empanada, no tenía nequi, entonces la pagué con un billete, ¿sí? Me quedando aquí las moneditas, lo que sobra. Lo que sobra. La mentalidad bíblica es que el Señor merece lo mejor y lo primero. Y ojo, no estoy hablando la iglesia, estoy hablando el Señor. Que por medio de la iglesia movemos el ministerio, el reino, ayudamos a los necesitados, a la viuda, al huérfano, al pobre, al inmigrante extranjero que está en necesidad. Por medio del mercado de amor, como lo tenemos acá en la congregación. Hoy pusieron luces para el mercado de amor. Muchas gracias a los de la obra de teatro. ¿Sí? Esas canastas son para traer en especie ayuda para el mercado de amor. Con eso ayudamos a personas que hay en necesidad, familias que a veces pierden el empleo, están consiguiendo un nuevo empleo, no tienen para el mercado y podemos darles un mercado para ayudarlos diciéndoles, cuando tengas tu empleo no te olvides de ayudar a otros. Ojo con los que han recibido el mercado de amor. ¿Cómo han sido de fieles? Ahora que tienen, de no olvidarse de cómo ustedes recibieron, ahora es el momento de dar. Y así, con todo lo que tenemos, hemos ayudado de muchas maneras a personas en necesidad, y en sus casas, con arreglos, con temas de que estoy ahogándome, no tengo cómo pagar este recibo, y el poder ayudar, ¿sí? Es gracias a ¿qué? A todo lo que hacemos como comunidad, con los diezmos, ofrendas y primicias que damos. Entonces, si tú estás en una congregación, los que nos están escuchando, ¿no? Y es que yo no confío allá en esa iglesia en que se gastan los diezmos y las primicias, cámbiate de congregación. Busca dónde ser generoso. Que no confío, entonces por eso soy un miserable. No tiene sentido. El principio es la generosidad. El principio es ayudar. ¿A quién estás ayudando? Yo ayudo a mi familia. Pues eso es lo mínimo que deberías hacer. O sea, eres el papá, el esposo, la mamá. O sea, ¿quién nos va a dar una corona por hacer lo que nos comprometimos en el altar a hacer? Proveer para el hogar. O sea, es lo que tú mismo dijiste que ibas a hacer. ¿Sí? Es el extra, lo que damos hacia afuera, lo que ayudamos a esa persona en necesidad, lo que ayudamos a la persona incluso que nos ha hecho daño, pero nos pide ayuda. Y el Señor dice, al que te pida, dale.
Si tu enemigo te pide un vaso de agua, dáselo. Entonces, ¿qué le damos a Dios? ¿Lo que quedó, la limosna o lo primero? Entonces, algunos leen el mandamiento de Lucas 10:27 de esta manera. Amarás al Señor tu Dios con lo que te quede de tu corazón, después de pasar por N cantidad de relaciones, después de tener amargura, celos, rencores contra N cantidad de familiares, de personas, de la oficina, de mi ex jefa, la que me hizo, la que no me hizo, la que me miró, no me miró, la que me dio el aumento, la que no me lo dio, la que me hizo la zancadilla en la oficina, me hizo que lo sacaran, la que esto, el familiar que nos hizo tanto daño. Y lo que queda de ese corazón lleno de amargura y rencor, con lo que quede de tu corazón, amarás al Señor tu Dios. Con lo que quede de tu alma, después de estar de relación en relación, de entregando pedazos de tu alma en sitios que no debes o consumiendo contenido que no debes. Y aquí está lo que queda. Con lo que quede de tu fuerza. Ay, no, es que llegué muy cansado. ¿Sí? El partido, el trabajo, la salida con los amigos. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para esto. Amarás al Señor tu Dios con lo que quede de tus fuerzas. Si te queda alguito, gracias. Con lo que quede de tu mente. Ay, no, yo no voy a ese grupo de amigos, yo no me conecto. No, pastor, esta semana yo no vi ni el culto ni nada porque no tenía cabeza para nada. Porque ya había entregado todo en otro lugar. Y al Dios le doy lo que quede. Si no me siento muy cansado, allá estaré. Vamos a ver. Y si te sobra algo después de eso, si te queda algo de tu corazón, si te queda algo de tu alma, si te queda algo de tu fuerza y si te queda algo de energías mentales, o utilizas ChatGPT para que te ayude, y si te sobra algo después de eso, amarás a tu prójimo con lo que sobre. Y tome las moneditas. Porque eso es lo que algunos creen que dice Lucas 10:27. Pero estamos en el principio de primicias. ¿Qué dice Lucas 10:27? Hablando Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Dile a la persona que está a tu lado, amén. Amén. Ese es el principio. ¿Sí? El Señor, ¿sí? Con todo. Esto en 1 Corintios 15:20, esto es para recordar quién es la primicia, que es Jesús. Dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la primicia? Cristo. Y en Colosenses 1:15 lo pone aún más literal. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él primero, la primicia. O sea, Cristo es el Bikurim, la primicia de Dios mismo. ¿Es quién? Cristo. ¿Y lo dio por quién? Por nosotros. ¿Nos dio Dios lo que le sobró? ¿O dio Dios lo mejor de lo primero? Lo mejor de lo primero. Amén. Y para reforzar este principio, solo lo voy a mencionar, pero pueden anotarlo los que están anotando en Génesis 4 del 1 al 6. Cuando presentan Caín y Abel su ofrenda, y Caín presenta una ofrenda de su huerto y Abel de sus ovejas. Y dice el Señor, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces algunos ponen la lupa en que, claro, Abel ofreció ganado y ahí era sacrificio de sangre, pero Caín ofreció de la tierra y eso al Señor no le gusta tanto. Pero eso es mentira porque no existirían las fiestas de la cosecha donde lo que se le presenta es el producto de la tierra al Señor. Entonces, no es mentira, perdón. Es un énfasis que se le puede hacer al pasaje porque tiene como todo con la escritura. La escritura es como
lo diría primera de Shrek, como una cebolla que tiene muchas capas, Y así es la escritura con la revelación. Entonces, no es que esté mal, perdón, le utilicé la expresión, me expresé mal. Está bien, es una manera de verlo, porque Cristo, la sangre de Cristo, súper. Pero hay un énfasis que hace el pasaje mismo, sin tener que ir muy lejos. Génesis 4:3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, digan también. Y dice, de los primogénitos de sus ovejas. Nos dice, Caín trajo de la tierra, del huerto. Fue a su huerto y trajo. Pero con Abel se nos da una explicación. Los primogénitos. ¿Y cómo sabía cuáles eran los primogénitos? Los conocía, los tenía, los había marcado ya, con solo verlos ya recordaba. Había habido algo intencional. Pero no solamente trajo los primogénitos, dice, de lo más gordo de ellas. O sea, aún de lo primero escogió. Por eso la enseñanza de Dios se llama lo mejor de lo primero. Escogió. No era solo traer lo primero, era de lo mejor de lo primero. Y eso fue lo que diferenció la ofrenda de Abel con respecto a la de Caín. Caín tomó del huerto. Está bien, una ofrenda para el Señor. Pero Abel, lo primogénito, y escogió lo más gordo de ellas. No lo que le sobró. No de lo que me sobra. Y ahí veremos si alcanza. Entonces, hay unas personas, y aquí sí hablándolo en términos netamente económicos, hay unas personas que ven a la gente ofrendar, ser fiel con sus diezmos, ofrendas, primicias, y dicen, claro, pero es que le va bien. ¿Cómo no va a dar si le va bien? Y no caen en cuenta. Yo no doy y me va mal. Y creen que yo no me va mal. Sí, o sea, creen que yo no doy porque me va mal. No, que de pronto me va mal porque no siembro. Y creen que al otro, porque le va bien, la cultura, ¿no? El que la piensa las hace. La cultura de lo que me sobra, ¿no? Como le sobra, puede dar más. Y no piensan, ¿no será que tiene? Porque tiene una dinámica del dar. Y cuando hablamos con personas en la congregación que han prosperado en esa área económica, tienen una cultura del dar en lo secreto. No andan aquí como, o sea, de dar. Y tú preguntas si hubo tal problema con tal persona, sí, que está necesitando, ¿cierto? Una ayuda, una jovencita para estudiar y no tenía un computador, no sé qué. Vamos a ayudarla. No, que tal persona ya se lo dio. Y uno, ok. O sea, qué bonito. O sea, está esa cultura del dar. Entonces hay personas que dicen, claro, pues cuando yo tenga voy a dar. Mentiras. Cuando me sobra voy a ahorrar. Mentiras. Si tú no haces el principio de poner prioridades, nunca vas a tener. Cuando hemos llegado a final de mes, me sobró un montón, ¿o no? Sí, o sea, siempre hay un gasto en la casa, los que somos responsables de una casa, con esposa, con hijos, se los digo, 6. Tengo de dónde hablar. Siempre hay un gasto, siempre hay una emergencia, siempre hay algo que cubrir. Si yo espero al final para dar, nunca voy a dar. Si yo no establezco prioridades. ¿Y cómo hemos logrado llevar las cosas? Por pura misericordia y gracia de Dios, porque hemos establecido prioridades. Le hemos creído a Él, que Él es lo primero. Entonces la cultura latina te dice, ellos dan porque tienen. ¿Y no te has detenido a pensar que de pronto tienen porque dan? Cierro paréntesis. Casi nunca mencionamos estos temas tan de frente, pero estamos en primicias y percibo en el espíritu que así como algunos necesitan escuchar esto en su área emocional, hay unos que necesitan que les pique un poquito la cuenta bancaria, que les pique un poquito la billetera. Éxodo 23:19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios.
De ahí sale el título de la enseñanza. Lo mejor de lo primero. Y hace el énfasis, ¿no? No es solo dar lo primero, es dar lo mejor. Porque en cuántas ocasiones nuestra actitud nos delata. Hay gente que le da a Dios lo primero, pero no lo mejor. A ver, ya de ahí esa ofrenda, a ver qué pasa. Ojo, Caín. ¿Cómo te llamamos, Caín? Ojo, Caín, con esa actitud. Luego terminas dándole un piedrazo a tu hermano, o al pastor o a la iglesia, creyendo que le estás haciendo daño a Dios con tu pataleta. Ya fui a la iglesia, ¿qué más quiere? Y todo es cuestión de la actitud de nuestro corazón, ¿no? Ya di mi diezmo, ¿qué más quiere? Ya fui a la obra de teatro, ¿qué más quiere? ¿Cuántos aquí no vinieron hoy porque ya cumplieron el rito religioso de ir a este lugar una sola vez a la semana, si no se convierten en sal? O no sé, si se van a derretir. ¡Ay, 2 veces en la iglesia en la misma semana! ¡Ay, se derriten! No sé, me los imagino así. En serio, hay gente que es así, como, ok, ¿cuántas veces puedo ir a la congregación? No, solo una vez porque si no me derrito. Si algo pasa. ¿Cuánta gente ya fui, ya di, ya estuve? Ya ayudé una vez a los necesitados, ¿qué más quieren? ¿Otra vez? Es que Jesús dice que a los necesitados siempre los tendremos en medio nuestro. Ya me conecté una vez al devocional, ¿qué más quiere? Ya estuve ahí conectado para ver si el pastor, la pastora, el coordinador me deja decir lo mismo. Ya fui una vez al grupo, ¿qué más quiere? Ya pedí perdón, ¿qué más quiere? Ya recibí a Jesús, ¿qué más quiere? Ya hice mi oración, ya. ¿Qué más quiere el Señor? En Romanos 8:29 dice: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere Dios contigo? Léelo, leámoslo. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Que seamos como Jesús. Lo ponemos en términos coloquiales. Que seamos como Jesús, para que Él sea el primero, el primogénito, la primicia entre muchos hermanos. Démosle a Dios lo que Él quiere, lo mejor de lo primero. ¿Y qué es lo que Él quiere? A nosotros. Dios desde Génesis a Apocalipsis, pero con el pueblo de Israel, siempre les dijo: quiero lo primero, quiero lo mejor, quiero lo primero, quiero lo mejor, quiero lo primero, quiero lo mejor. La primera 10ª parte, el diezmo, las primicias, las quiero. Lo primero que nazca de tus ovejas, para mí. Tus primeros hijos, para mí. Entonces van a consagrar a toda la tribu de Leví para que no me tengan que entregar en el templo a sus hijos. Entonces el Señor siempre está diciendo: lo primero y lo mejor lo quiero para mí. Y llega Cristo y llegan pasajes como estos y dicen: el Señor te quiere a ti. ¿Qué está diciendo acerca de ti? ¿Cómo nos ve el cielo? Como lo mejor de lo primero. O sea, el Señor nos anhela porque ve en nosotros lo que aún nosotros no vemos. Yo que veo mi pecado, mis fallas, mis reacciones, mis faltas. Y el Señor dice: te quiero a ti. Señor, te entrego mi pecado. No, al fondo del mar, chao. Te quiero a ti, te quiero a ti. Entonces démosle a Dios lo que Él quiere. Nosotros por completo y sin reservas. Amén. Amén, amados. Vamos a ponernos en nuestros pies, por favor, para que podamos pasar a compartir la cena, podamos orar con todas estas cosas, entregando este día de primicias delante del Señor. Vamos a pasar por mi izquierda de una vez. El que entre por la izquierda saldrá por la derecha. Ninguno, sí, saldrá por donde entró, saldrá mejor. Amén. Te vamos a pasar a tomar la cena para que podamos orar y continuar, por favor. Padre, te damos gracias porque hoy es un día de celebración, Señor. Aún en medio de lo que nos redarguye nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, tú sabes que el anhelo, Padre, de cada uno de nosotros, los que están conectados, el anhelo más profundo de nuestro espíritu es darte a ti lo mejor. Que tú seas esa primicia, lo primero en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo, Señor, porque la amargura del pecado, de la maldad, de la muerte ha quedado atrás, Señor. Perdónanos cuando de una manera intencional buscamos esas hierbas amargas
y volver a la esclavitud, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos conquistar esas áreas de la tierra prometida en nuestras vidas, Señor, que nos llenan de amargura, Señor, que no nos permiten como libres ser generosos con nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros recursos, Señor. Te pido, Padre, que a cada uno de nosotros, Señor, podamos celebrar la fiesta, Padre, con alegría, Señor, de que somos libres en ti. Libres para dar, Señor, de nuestros recursos, libres para dar de nuestro tiempo, libres para dar generosamente al que necesita un consejo, ser escuchado, un abrazo, una palabra de ánimo, Señor. Al que necesita nuestro amor, al que necesita nuestro perdón, Señor, que podamos ser libres para dar de lo que hemos recibido, que es tu amor, tu perdón, tu restauración, Señor. Que así como nos has hecho discípulos, que seamos libres para discipular a otros, para compartir a otros, para invitar a otros, para llevarlos a conocerte a ti, Señor. Gracias por la libertad que tú nos das, Señor, y como lo decía la canción, tú mereces lo mejor, Señor. Gracias porque al tomar del pan, al comer de el cuerpo de tu Hijo, de la sangre, reconocemos que tú diste lo mejor que tenías para nosotros. ¿Cómo no entregarte lo mejor, Señor? Tú mereces lo mejor. Y te invito a que puedas comer y beber con eso en el corazón y reconociendo, y con ese agradecimiento y reconociendo, gracias, porque no te podríamos dar nada si no lo hubiéramos recibido primero de ti, Señor. Gracias porque tenemos para dar a otros, para compartir con otros. Y gracias por esta primicia que es Cristo en nosotros, Señor. Por la vida, por la muerte de Cristo y por su maravillosa resurrección. Y antes de continuar con la canción, si el pastor Alfonso, el pastor Edgar, se me pueden acompañar, que están por ahí. Vamos a levantar estas manos de manera simbólica, representando esas primicias, porque muchos han esperado este día, han guardado. Hemos enviado primicias, algunos por transferencia. Entonces todo eso está incluido aquí, amén. Algunos tienen promesa de que pronto la van a hacer también. Entonces también oramos, Padre, y nos unimos, Señor, levantando, Señor, que sea en la tierra como en el cielo, Señor, y levantándolo y llevándolo, Señor, del norte al sur, del este, Señor, al oeste, Padre, declarando que toda la tierra y su plenitud te pertenece, Señor, y que nuestra vida, nuestros recursos te pertenecen a ti, Señor. Te pedimos, Padre, para que esas primicias de los que han traído, los que las han consignado, los que han enviado, Señor, eso que cada uno ha consagrado, Padre, que toda la masa sea santa y consagrada para ti, Señor. Todas las alacenas, todos los proyectos, las empresas, Señor, los emprendimientos en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres lo primero, Padre, que continúes siendo lo primero, Padre. Te pedimos que bendigas esa cosecha, Padre. Cada uno, Señor, sean los metros cuadrados, sean las hectáreas, pero que sea bendecida esa cosecha que le has dado a cada uno y que nos has dado a cada uno, Señor. Y por nuestras generaciones, Señor, como lo dice tu escritura, que esas primicias también alcancen a nuestras generaciones y que la primicia mejor que es Cristo, Señor, porque no es tan solo lo económico, es Cristo en nuestras generaciones, Señor, que sean alcanzados, Padre, y los que nos rodean, Señor. Gracias por el testimonio de cada hogar fiel, Padre, en cada persona, Señor, que ha dado con fe, diezmos, ofrendas y sus primicias, Señor. Que seas tú bendiciendo la obra de sus manos, Padre, y que seas tú multiplicando esa cosecha, Padre, consagrándola, protegiéndola, Señor. Gracias, Padre, por cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestra congregación, Señor. Da sabiduría, inteligencia, Padre, para la buena administración de los recursos, Señor, para la extensión de tu reino y para ayudar a todo aquel que esté en necesidad. Gracias, Padre, por este día y por esta primicia, y declaramos con esta canción que tú mereces lo mejor. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.com.